¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Capítulo 7. Cuando se piensa a la manera de Dios. La influencia del cristianismo en la ciencia. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis 1:28. La nuestra es preeminentemente la era de la ciencia, en la que ha alcanzado su dominio del mundo. Se decía que vivíamos en la era del motor de vapor o la era de la electricidad. Ahora se le llama más apropiadamente la era nuclear, la era atómica, la era de la electrónica, la era de la computadora, la era de la información o la era espacial. Todo lo cual quiere simplemente decir que vivimos incuestionablemente en la era de la ciencia. Puede parecer extraño para muchos que incluyamos un capítulo dedicado a la ciencia en un libro sobre las bendiciones que el cristianismo ha legado al mundo. ¿No ha sido siempre la religión enemiga de la ciencia? No. Además, muchos eruditos están de acuerdo en que la revolución científica se ganó gran impulso en el siglo XVII. Se originó, en su mayor parte, gracias al cristianismo reformado. Si Jesús no hubiera nacido, es probable que la ciencia no habría llegado a ser lo que es. Pensemos en todas las formas en que se ha beneficiado nuestra vida con la revolución científica. Creo que si Jesús no hubiera nacido, usted no estaría leyendo este libro con luz eléctrica, no tendría un horno de microondas, un televisor ni una radio. Si Cristo no hubiera nacido, ni habría habido computadoras, ni aviones, ni naves espaciales. Si Cristo no hubiera nacido, nunca habríamos tenido la revolución científica que tomó cuerpo cuando la gente comenzó a pensar los pensamientos de Dios a su manera. Muchos eruditos han comentado cómo el cristianismo dio origen a la ciencia moderna. Francis Schaeffer menciona a algunos de ellos. Tanto Alfred North Whitehead, 1861 a 1947, como Robert Oppenheimer, 1904 a 1967, han destacado que la ciencia moderna tuvo su origen en la concepción cristiana del mundo. Whitehead fue un matemático y filósofo muy respetado, y Oppenheimer, luego de ser director del Instituto de Estudios Avanzado en Princeton en 1947, escribió un amplio espectro de temas sobre la ciencia. Whitehead, en su libro de 1925, La ciencia y el mundo moderno, dijo que el cristianismo es la madre de la ciencia en razón de la insistencia medieval sobre la racionalidad de Dios. ¿Qué es la ciencia y cuál es el concepto cristiano de ella? Ciencia viene del latín scientia, que simplemente significa conocimiento. Se dice que Dios es omnisciente, es decir, omnisciente, que lo sabe todo. Pero la ciencia moderna es esa mezcla peculiar de deducción e inducción, de racionalismo y empirismo, que cristalizó en el siglo XVI y dio lugar al surgimiento de lo que conocemos como era científica. Ciencia y cristianismo. ¿Cuál es la relación entre ciencia y cristianismo? Se han escrito libros y artículos de ad infinitum, ad nauseam, a lo largo de muchos años, por escépticos e incrédulos que afirman que ciencia y cristianismo son antitéticos. Son opuestos y nada tiene que hacer la una con el otro. Una persona debe optar entre ser un religioso supersticioso, como describía a un cristiano, o un científico, pero la pareja nunca puede estar junta, y todos los científicos incrédulos describirían esto en esos términos. Es interesante que lo que ha llegado a ser él y cómo han cambiado las cosas, la ciencia en las últimas décadas ha tenido que soportar de alguna manera
algunos tiempos difíciles con el advenimiento de la ecología y con toda la nueva generación de hippies en la década de los años 60 y 70 que se levantaron para declarar que la ciencia es un monstruo al estilo de Frankenstein que está destruyendo el planeta. Más que ser una vaca sagrada, la ciencia, según muchas de esas personas, es como un toro enfurecido dentro de una tienda de porcelanas, que amenaza con destruirlo todo. Así los ecologistas han culpado a la ciencia por los males de la raza humana. Es muy interesante ver cómo han cambiado las actitudes hacia la relación del cristianismo con la ciencia. Tengo un libro tras otro escritos por autores inclinados hacia la ecología, que son además incrédulos, que ahora sostienen que es por causa del cristianismo que tenemos ciencia y que se debe culpar al cristianismo por toda la situación. Los orígenes de la ciencia. ¿De dónde viene en realidad la ciencia? Todo comenzó alrededor de 6 siglos antes de Cristo con los filósofos griegos, que comenzaron a buscar una respuesta no teológica para la existencia de la vida y el orden del mundo natural. Se hicieron esfuerzos en una dirección protocientífica. Sin embargo, los griegos nunca desarrollaron nada que se parezca a la ciencia moderna. De lo contrario, hubiéramos tenido la edad nuclear y espacial en el año 100 a.C. La mentalidad griega miró mayormente hacia el mundo natural como un simple ejercicio para la magnífica razón griega. No debía cambiarse el mundo, ni debiera usarse, simplemente debía entendérsele. Todo era un juego de ejercicio mental. Así ellos aplicaron a la naturaleza los sistemas de deducción racional que desarrollaron y aparecieron con muchos hechos grandes e interesantes. Pero esto nunca desarrolló la era científica. El doctor Malcolm Hobbes, en su libro de científico Enterprise and the Christian Faith, la empresa científica y la fe cristiana, hace la pregunta de por qué los griegos nunca avanzaron en sus indagaciones científicas. Señala que una única mezcla del pensamiento griego con una versión muy particular del cristianismo, sobre todo la fe reformada, dio origen a la ciencia moderna. Hobbes escribe, fue con el redescubrimiento de la Biblia y su mensaje en la época de la Reforma que el desarrollo de la ciencia cobró ímpetus. Estos nuevos impulsos, corriendo juntos con todo lo mejor del pensamiento griego, fueron a producir la mezcla exacta que desataría la reacción en cadena que llevaría a la explosión de conocimiento que comenzó a principios de la Revolución Científica. En el siglo XVI y que continúa avanzando con cada vez mayor auge en la actualidad. No solo la ciencia no se desarrolló con los griegos, sino que tampoco se originó con los hebreos, por la simple razón de que para los hebreos, como se puede ver en los Salmos, el mundo natural era simplemente una oportunidad de alabar al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Tampoco pudo la ciencia moderna provenir de los árabes debido a la religión musulmana. Los escritos de Aristóteles, cuando se perdieron para el mundo occidental desde alrededor de 500 después de Cristo hasta 1100 después de Cristo, fueron mantenidos por los árabes del norte de África y finalmente reintroducidos en Europa en los años 1100 y 1200. Aristóteles, a diferencia de Platón, tenía una filosofía que podía presentarse al tipo de estudio científico, porque era más inductivo que el razonamiento deductivo de Platón. Platón podía llegar a un ideal y deducir toda clase de cosas de él. Aristóteles tendía a mirar a las particularidades e inducir principios a partir de ellos. Basándose en los pensamientos de Aristóteles, a los cuales había tenido acceso los árabes, incluidos los cristianos nestorianos, en la Edad Media, hicieron en general muchos mayores avances en la ciencia y las matemáticas que los europeos. Durante todo ese tiempo los árabes tampoco introdujeron ni crearon ciencia real alguna. ¿Por qué? A causa de su religión, del fatalismo que domina la fe musulmana,
Como todo está fatalmente determinado, obviamente no tiene sentido tratar de manipular el mundo natural para cambiar algo, puesto que todas las cosas son inmutables. La ciencia nunca habría podido llegar a existir entre los animistas de África Central o del Sur u otros muchos lugares del mundo, porque ellos nunca hubieran comenzado a experimentar en el mundo natural, ya que todo, desde las piedras, árboles, animales, hasta cualquier cosa, contenían en sí espíritus vivientes de varios dioses y ancestros. La ciencia tampoco habría podido originarse en la India entre los hindúes ni en China entre los budistas, porque tanto el hinduismo como el budismo enseñan que el mundo físico es irreal y que la única realidad es la del alma del mundo, y que lo más grande que todos debemos aprender es que el mundo físico no es real. Por lo tanto, no habría tenido sentido invertir la vida de uno neciamente en aquello que, en primer lugar, carece de realidad. La ciencia esperó la llegada del cristianismo, tomó varios de los diferentes esfuerzos y los entretejió para producir en el siglo XVI el fenómeno que conocemos como ciencia moderna. Esto fue gracias a muchas enseñanzas fundamentales del cristianismo. Ante todo, está el hecho de que hay un Dios racional, quien es la fuente de toda verdad, y que este mundo es un mundo racional. Esto ofreció la posibilidad de leyes científicas. Es interesante notar que la ciencia no podía originarse en el concepto filosófico que prevalece en el mundo actual. La filosofía prevaleciente en el mundo occidental de hoy es el existencialismo, el cual es irracional. Sería imposible para la ciencia desarrollarse en un mundo irracional, porque ella se basa en el hecho de que si el agua hierve a los 100 grados hoy, hervirá a los 100 grados mañana y lo mismo ocurrirá el día siguiente, y que hay ciertas leyes y regulaciones que controlan el universo. Todo esto se origina en el concepto cristiano del Dios que creó el mundo, un Dios racional que ha creado un mundo racional. El mandato cultural. Otro concepto que el cristianismo originó es el mandato cultural, de Génesis, que hemos citado al inicio de este capítulo, en el que Dios mandó al hombre, desde el principio, a tener dominio sobre la tierra. Los cristianos en el siglo XVI, por primera vez, tomaron en serio y trabajaron sistemáticamente en las implicaciones del señorío de Cristo sobre todos los reinos de la tierra. Si Jesucristo fuera a ser rey en toda la tierra, si fuera rey de reyes y señor de señores, si su reino fuera a gobernar sobre toda la tierra, si su reino fuera a estar no solo en el corazón de los hombres, sino en todas las esferas de la sociedad humana, si Cristo fuera a ser el todo en todos, y si todas las cosas que se hallan en el mundo natural estuvieran allí para la gloria de Dios y para beneficio del hombre, su compañero, entonces el hombre tendría dominio sobre todo ello. Lo hubiera tomado, modelado y usado para su propio beneficio, el de su prójimo y para la gloria de Dios. El mundo no estaba aquí simplemente para que se le entendiera cómo pensaban los griegos, ni para que condujera a la adoración como pensaban los hebreos, tampoco para que se le negara como pensaban los hindúes, ni para que se le adorara como pensaban los animistas, sino que estaba aquí como la creación de un gran creador, hecho para su gloria y para nuestro bien. Otro concepto fundamental que condujo hacia la ciencia fue la doctrina del pecado. Llegó a quedar en claro que el hombre es pecador y esta pecaminosidad del hombre y su total depravación se tomaron en serio por primera vez. Los reformadores del siglo XVI comprendieron que todas las facultades del hombre, incluso su mente, eran depravadas. Por tanto, no podemos depender de la razón humana exclusivamente para llegar a toda la verdad, como los griegos orgullosamente habían supuesto. A causa de la pecaminosidad del hombre y su propensión a torcer las cosas de acuerdo con sus propios deseos, era necesario para la razón ser respaldada por la experimentación. La ciencia, usted puede recordar, es una mezcla de razón y experimentación, de racionalismo y empiricismo. Es esta combinación de deducción e inducción
que ha llevado a la ciencia y a todas sus conquistas. Por tanto, todo racionalismo debía ser respaldado por el experimento. Pero el cristiano, sobre todo el calvinista, tomado muy seriamente la total depravación del hombre, pensó que aún la experimentación pudiera tergiversarse para propósitos pecaminosos. Por tanto, esto debía ser siempre evaluado a la luz de las Escrituras, porque los cristianos creían que Dios se había revelado en dos libros, el libro de la naturaleza y el de las Escrituras, es decir, una revelación general y una revelación especial. El hombre a quien se ha acreditado con haber desarrollado el método científico, Francis Bacon, lo resumió completamente cuando escribió: hay dos libros puestos ante nosotros para estudiar y evitar caer en errores. En primer lugar, el volumen de las Escrituras que revelan la voluntad de Dios. Luego, el volumen de las Escrituras que expresan su poder, palabra escrita del Creador. Hizo surgir la ciencia moderna. Wow. Las raíces cristianas de la ciencia moderna. La ciencia moderna comenzó, observa Francis Schaeffer, cuando el concepto de Aristóteles del universo se puso en tela de juicio científicamente. ¿Qué era lo que estaba en juego en la revolución de Copérnico? Muchos librepensadores modernos dirán: una cosmología bíblica. En realidad, fue una cosmología aristotélica que fue sacudida hasta la médula por Copérnico, solo por imponer el pensamiento de Aristóteles sobre la Biblia. La Iglesia, erróneamente y mal guiada, pudo censurar a Galileo en 1632. Schaeffer dice: puede decirse que se estableció el fundamento de la ciencia moderna en Oxford, cuando allí los eruditos atacaron las enseñanzas de Tomás de Aquino, probando que su suprema autoridad, Aristóteles, había cometido ciertos errores acerca del fenómeno de la naturaleza. Cuando la Iglesia romana atacó a Copérnico y Galileo, no fue porque sus enseñanzas tuvieran algo contrario a la Biblia. Las autoridades de la Iglesia pensaron así, pero fue porque algunos elementos aristotélicos habían llegado a ser parte de la ortodoxia de la Iglesia, y las teorías de Galileo claramente estaban en conflicto con ellas. En realidad, Galileo defendió la compatibilidad de Copérnico y la Biblia, y este fue uno de los factores que condujeron a su juicio. En años recientes, la Iglesia Católica Romana se disculpó públicamente por su censura a Galileo, y el Papa afirmó el importante lugar de la ciencia en nuestra vida. Protestantismo y ciencia. James Moore, de la Universidad Abierta de Milton Keynes, Inglaterra, escribe que hay una clara y plausible evidencia de que el protestantismo dio origen a la ciencia moderna. Por ejemplo, los luteranos tuvieron gran participación en el financiamiento, la publicación y la distribución del libro de Copérnico de revoluciones. Moore señala en el siglo VI, los luteranos, entre ellos James Kepler, ayudaron a preparar el camino para el desarrollo científico, y en el siglo XVII los calvinistas tomaron la delantera. Una de las grandes organizaciones que ayudaron a propulsar la ciencia y los avances científicos fue la Sociedad Real de Londres, para perfeccionar el conocimiento natural, fundada en 1660. La mayoría de sus miembros eran cristianos profesantes. La Sociedad Real comenzó en un colegio cristiano, Gresham College de Londres. En realidad, Gresham era un colegio puritano, por tanto era de oriente puramente bíblica. Moore escribe: allí, en el colegio Gresham, en 1645, Theodore Ask, inspirado por el educador moravo J.A. Comenio, comenzó reuniones informales que en 1661 llegaron a ser la Sociedad Real de Londres. 7 de los
10 científicos que formaban el núcleo de esas reuniones eran puritanos. En 1663, el 62% de los miembros de la Sociedad Real eran puritanos de origen, en una época en que estos eran una pequeña minoría en Inglaterra. Moore concluye que la razón exacta por la cual el protestantismo alentó el origen de la ciencia moderna está en disputa, pero que algunos historiadores ven el énfasis protestante en el sacerdocio de todos los creyentes como un factor significativo. También señala que hubo importantes científicos de los siglos XVI y XVII que eran católicos romanos. Pioneros de la ciencia, cristianos consagrados. Algunos de los más grandes pioneros de la ciencia fueron cristianos consagrados. James Kepler, 1571 a 1630, acuñó la frase que constituye el título de este capítulo: pensando los pensamientos de Dios a su manera. Cuando un científico está comprometido en el estudio de la naturaleza, está investigando qué leyes de Dios estableció en ella. Kepler escribió: cómo los astrónomos son sacerdotes del Dios Altísimo en realidad con el libro de la naturaleza. Nos conviene considerar no la gloria de nuestras mentes, sino la gloria de Dios. Kepler escribió en The Mystery of the Universe, el misterio del universo: ahora como Dios el Creador jugó, enseñó el juego a la naturaleza, la cual creó a su imagen. Otro piadoso pionero de la ciencia fue Blaise Pascal, 1623 a 1662, cuyo trabajo fue tan importante que incluso ahora un lenguaje de computadora lleva su nombre. Pascal no solo hizo innovaciones en matemáticas, la ciencia de las probabilidades e inventó el primer barómetro, sino que también fue un cristiano devoto de una secta particular de Francia conocida como los Jansenitas. Estos fueron un grupo calvinista, cuasi protestante dentro de la Iglesia Católica. Pascal escribió un clásico devocional cristiano, conocido como Los Pensamientos, el cual es una defensa de la fe cristiana. Pascal escribió: la fe nos dice lo que los sentidos no pueden, pero no es contraria a sus descubrimientos. Ella simplemente los trasciende sin contradecirlos. Pascal usó su mente científica para hacer una convincente apologética del cristianismo. Escribió: Jesucristo es la única prueba del Dios viviente. Solo conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Pascal señala que el conocimiento que tenemos acerca de Dios trasciende lo que podemos detectar con nuestras mentes. El Dios de los cristianos no consiste simplemente en un Dios autor de verdades matemáticas y del orden de los elementos. Esa es la teoría de los paganos y epicureos. Pero el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es un Dios de amor y consolación. Otro gran científico que veía la ciencia como pensando los pensamientos de Dios fue Isaac Newton, 1642-1727, quien escribió copiosamente tanto sobre teología como sobre ciencia. Newton es bien conocido por su piedad, aunque abrigaba algunas dudas, mientras a veces es tenido por unitario. Profesaba creer en Cristo y en su mensaje de salvación. Newton tenía una sólida fe en Dios que apuntaba a su perspectiva científica. Escribió en Principios: este hermoso sistema solar, planetas y cometas solo pueden proceder del consejo y dominio de un ser todopoderoso e inteligente. Francis Schaeffer señala que los humanistas se lamentaban que Newton, hacia el final de su vida, invirtió mucho más tiempo escribiendo acerca de la Biblia que estudiando la creación independiente del Creador. Esta crítica es predicada sobre la convicción de que la ciencia y las escrituras
son incompatibles. Pese a que fue la Biblia la que hizo surgir la ciencia moderna, Newton dijo: tengo una fe fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por hombres que fueron inspirados. Estudio la Biblia diariamente. Wow. Este gran científico tenía esto que decir sobre el tema de la incredulidad. El ateísmo es completamente insensato. Cuando contemplo el sistema solar, veo la Tierra a la distancia exacta del Sol, para que recibamos la cantidad apropiada de calor y luz. Eso no ocurrió por casualidad. Otro gran científico cristiano fue Michael Faraday, 1791-1867. Faraday hizo sus más grandes contribuciones al estudio de la electricidad. Descubrió la inducción electromagnética e inventó el generador. Schaeffer observa que Faraday perteneció a un grupo de comunión cristiana de científicos cuya posición era: donde las escrituras hablan, hablamos; donde las escrituras callan, callamos. Fue miembro activo de su iglesia, que daba una gran importancia a la Biblia, y se dice de que él tuvo una sólida fe viviente en la Biblia y la oración. Científicos que fueron creacionistas. Es un debate sobre el tema creación-evolución, sostenido en nuestra iglesia hace algunos años. Los científicos evolucionistas hicieron la increíble afirmación de que el creacionismo no solo no era científico, sino que los creacionistas, por tanto, no son científicos. La verdad es que los creacionistas dieron la ciencia al mundo. Los creacionistas inventaron la ciencia. Sin los creacionistas no habría ciencia. Aquí damos una lista de destacados científicos creyentes en la Biblia, que fundaron las siguientes ramas de la ciencia, algunos de los cuales ya hemos conocido. Cirugía antiséptica, Joseph Lister. Bacteriología, Louis Pasteur. Cálculo, Isaac Newton. Astronomía gravitacional, Johann Kepler. Química, Robert Boyle. Anatomía comparativa, Georges Cuvier. Ciencia de la computación, Charles Babbage. Análisis dimensional, Lord Rayleigh. Dinámica, Isaac Newton. Electrónica, John Ambrose Fleming. Electrodinámica, James Clerk Maxwell. Electromagnética, Michael Faraday. Enérgica, Lord Kelvin. Entomología de insectos vivientes, Henry Farr. Teoría de los campos magnéticos, Michael Faraday. Mecánica de los fluidos, George Stokes. Astronomía galáctica, Sir William Herschel. Dinámica de los gases, Robert Boyle. Genética, Gregor Mendel. Geología glacial, Louis Agassiz. Ginecología, James Simpson. Hidrografía, Matthew Maury. Hidrostática, Blaise Pascal. Ictiología, Louis Agassiz. Química isotópica, William Ramsay. Modelo de análisis, Lord Rayleigh. Historia natural, John Ray. Geometría no euclidiana, Bernard Riemann. Oceanografía, Matthew Maury. Mineralogía óptica, David Brewster. Y continúa la lista. Todos estos fundadores fueron creyentes en la Biblia y en la creación. ¿Qué los creacionistas no son científicos? Los creacionistas inventaron la ciencia. Por tanto, decir que los creacionistas no son científicos o que el creacionismo no es ciencia es no solo totalmente falso, sino también ridículo. El creacionismo
no violan ninguna de las leyes de la ciencia como lo hacen los evolucionistas, sino que están en completa armonía con ellas. Se han desechado los espejuelos. Calvin dijo que la Biblia, la revelación especial de Dios, son los espejuelos que debemos usar si hemos de leer correctamente el libro de la naturaleza. La revelación general de Dios en la creación, desafortunadamente, entre los albores de la ciencia y nuestra época, muchos científicos han descartado esos espejuelos y las consecuencias han sido muchas distorsiones. ¿Cuál ha sido el resultado? En el principio se consideraba ciencia como auxiliar de la teología. El estudio de la creación debía de conducir a la adoración del Creador. No era incompatible entonces por algunos como Isaac Newton, que fue un increíble innovador de la ciencia, escribir tanto sobre teología como lo hizo sobre ciencia. Sin embargo, sabemos que en el siglo pasado, sobre todo con el advenimiento de la teoría de la evolución, la ciencia ha caído en gran medida en manos enemigas de la fe cristiana y fue convertida en el arma que tal vez haya sido la más mortífera jamás forjada en contra del cristianismo. Un claro ejemplo de que la evolución ha resultado fatal para la fe cristiana de muchos es lo que pasó en la Inglaterra victoriana. Antes de la revolución ideológica de Darwin, el evangelismo en Inglaterra fue vibrante y floreciente. Misioneros eran enviados a todos los rincones del globo. Con la aparición del darwinismo, muchos victorianos perdieron su fe en el evangelicalismo porque les fue presentada una falsa dicotomía, la ciencia o la Biblia. Hoy, menos del 5% de los ingleses asiste a la iglesia, según Ravi Zacharias. La misma iglesia en Inglaterra que envió a Guillermo Carey, el padre del moderno movimiento misionero, a la India hace 2 siglos, fue convertida en un templo hindú para acomodar a inmigrantes de la India. El cristianismo ha sufrido enormemente en Inglaterra, un país que ha jugado un papel muy importante en la historia del cristianismo. Aunque puede haber muchos otros factores, la teoría de Darwin parece ser una de las causas mayores de esta apostasía. Muchos jóvenes hoy, cuando se les pregunta acerca del cristianismo, dan por sentado que la ciencia ha refutado a Dios. Si se les pregunta por qué no creen en la Biblia, dicen que ella ha sido desautorizada. Cuando se les pregunta un poco más, sostienen que el aspecto principal en el que sienten que la Biblia ha sido refutada es la creación del hombre o la creación del mundo, es decir, la creación de la vida. Dicen que presuntamente se ha demostrado la evolución, que esto ha derribado la doctrina de la creación y es lo que cree todo científico inteligente. Por tanto, la Biblia no es verdad. Ahora bien, como basamos nuestra fe en las Escrituras, ¿cuál es entonces la actitud que debemos tomar en lo que respecta a la ciencia y las Escrituras? ¿Se contradicen entre sí? Una cosa debemos notar. Es imposible una absoluta armonía entre la ciencia y la Biblia. Muchos no pueden entender eso, y es porque no entienden el carácter de la ciencia. La ciencia, a diferencia de la revelación, está siempre progresando en su búsqueda de la verdad. Nunca arriba a la verdad absoluta y final. Siempre está procurando saber más. Hoy presenta una hipótesis y luego la reemplaza con otra y más tarde con otra. Lo único que se debe hacer es trazar las diversas hipótesis y teorías que ha presentado la ciencia en todos los campos, alrededor de los últimos 50 a 100 o 100 años y ver cuán ciertas han sido. En cualquier libro de ciencia escrito hace 50 años, pudiéramos comprobar que la mitad de sus conclusiones son desechadas hoy. Por ejemplo, al inicio de este siglo, los evolucionistas decían que la totalidad del sistema endocrino del ser humano, incluidas la
pituitaria, la tiroides y todas las otras glándulas carecían totalmente de función y era un vestigio remanente de algún ancestro remoto. Hoy sabemos que el sistema simplemente mueve la totalidad del proceso químico en el cuerpo. La era atómica también destruyó una creencia anticuada de que el átomo era indivisible. En realidad, la palabra átomo deriva del griego atomus, de tomos, dividir, y la negación a juntas significan lo que no puede ser dividido. Sin embargo, hoy sabemos que esto no es verdad. Son muchas las teorías que se dieron por sentado y luego se abandonaron. La Biblia no es un texto de ciencia. De cuando en cuando oímos a alguien decir que la Biblia no es un texto de ciencia, que es básicamente un libro de religión. Por tanto, debemos creerle cuando se refiere a asuntos de fe y deber, pero cuando se arriba a esferas científicas o históricas, debemos reconocer que esa gente hizo lo mejor que pudo, pero estaba hablando desde su propia época y con sus propias limitaciones. Este concepto ha sido muy aceptable para muchos, porque parece resolver el problema de tomar la ciencia y encerrarla en un recinto hermético por aquí y tomar la Biblia y encerrarla en un recinto hermético por allá. Y de ese modo ponemos en paz a los antagonistas. Pero creo que esto no resuelve nada en absoluto por la simple razón de que la ciencia, la historia y la teología, como ha sido señalado muy bien, no son tres ramas distintas del conocimiento. Ellas son simplemente tres diferentes maneras de las cuales vemos la realidad de lo que hallamos a nuestro alrededor. Tal como largo, ancho y altura son tres diferentes medios que tenemos de ver, los objetos físicos, como ellas no son tres diferentes ramas del conocimiento, no pueden ser separadas. Tomemos, por ejemplo, la doctrina primordial y cardinal de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Este es un tema teológico, histórico o científico. Un momento de reflexión le diría a usted que comprende los tres. Casi todas las ramas de la ciencia tienen que ver con la resurrección de Cristo, desde la anatomía y la biología hasta la química y física. Es obvio que se trata de un hecho histórico. Es el hecho histórico más importante en el mundo. Fue registrado por testigos oculares y testificado por muchos otros, y se han escrito historias acerca de él. La base y punto central de la teología del cristianismo es que Cristo murió y resucitó. Pero si de esa verdad quitamos sus aspectos científicos e históricos, ¿qué habremos dejado? Un mito y nada más. Desde esta posición la Biblia es destruida como base de una creencia sólida. Es interesante notar que las iglesias que han adoptado este modo de considerar la ciencia y la religión han ido perdiendo paulatinamente su congregación, porque la gente sabe instintivamente que allí no hay nada sino solo espuma, y no tolera ser engañada. La única posición es la que Cristo tomó. La Biblia es la palabra de Dios y no puede ser quebrada, ya sea que hable sobre asuntos históricos o científicos. Cuando habla, dice la verdad. No es un texto de ciencia, ni tampoco un texto de religión. No es un libro de texto en absoluto. Es una revelación de Dios, pero trata sobre asuntos científicos de una forma embrionaria. Y cuando lo hace, sus declaraciones son ciertas. La razón principal, el tema de los orígenes. La razón principal por la que las personas no reconocen la conexión entre el cristianismo y la creación de la ciencia es que han interpretado erróneamente sus orígenes.
Se nos ha venido diciendo por tanto tiempo que la evolución es un hecho probado, que muchos se han tragado esta mentira. Anzuelo, línea y plomada. Olvidan el hecho fundamental de que los principios fundamentales del método científico son de que algo debe ser observable, comprobable, repetible y falsificable. La realidad de la cuestión es que ni la creación ni el evolucionismo satisfacen totalmente las rigurosas demandas de la ciencia. Por lo tanto, en realidad ninguna cae en el campo de la ciencia objetiva. No es nuestro propósito en este capítulo tratar el debate creación-evolución, sino más bien mostrar el vínculo entre el cristianismo y la creación de la ciencia moderna. Para el lector que desee saber más acerca de creación-evolución, una amplia variedad de libros ahora documentan cómo no hay formas de transición conocidas desde la ameba o los trilobitas, desde las aves hasta los reptiles, desde el mono hasta el hombre. No hay eslabones intermedios. Estos libros incluyen Evolución. Los fósiles dicen no, de Duane Gish. El enigma de Darwin, de Luther Sunderland. Los huesos Mercantile, de W.M.R. Fix. Este último autor no es un evangélico que crea en la evolución, teísta, aun cuando refuta mucha de la evidencia de la evolución. Hay otros muchos libros que pudiéramos recomendar, tales como el trabajo monumental de Wendell Wirth, El origen de las especies revisitado, las teorías de la evolución y de la aparición repentina, 1987. En la mente de los hombres, de Ian Taylor, 1987, y Evolución, una teoría en crisis, de Michael Denton, 1986. Conclusión. La ciencia moderna ha apartado muchas cosas buenas para nuestro uso diario. Si Jesús no hubiera nacido, la ciencia nunca habría llegado a existir. Haga un alto en la lectura de este libro y mire a su alrededor. ¿Qué ve? ¿Luz eléctrica? ¿Un reloj eléctrico? ¿Un estéreo? ¿Un televisor? ¿Una computadora? Si Jesús no hubiera venido, tengo serias dudas de que se habrían inventado tales cosas. ¡Wow! No hubiera habido satélites ni aviones. Si usted fue a trabajar hoy, tal vez lo hubiera hecho a pie o sobre un asno o un camello. No hubiera preparado su desayuno en una cocina eléctrica o en el horno de microondas, porque tales cosas no existirían. No hubiera podido hacer su tostada en una tostadora. Si Cristo no hubiera nacido, no existirían otras incontables ventajas de la ciencia.